que el sonido llegue. El otro pasa lo mismo. Y sin esto no se puede hacer la clase si no me escuchan. ¿Alcanzan a ver la pizarra? Ahí atrás. Bueno, ¿no? Sí se ve, pero le falta un poquito más para la derecha, profe. Se ve como la mitad de la pizarra solamente. Porque lo que pasa es que no estoy justo sentado ahí. Déjame. Tampoco quiero quedar al frente para taparlo, ¿sí? Por ahí sí. Yo voy a una pizarra para ir viendo algunos temas. ¿Qué fue lo último que vimos con ustedes? Alcanzamos a ver lo que es alineamiento, ¿cierto? Sí. Eso lo vimos, pero no quedó pendiente algo. ¿Les di algún ejercicio, no? Dio las coordenadas y había que calcular la distancia entre vértices. Ya. ¿Cuáles eran las coordenadas, doctor? Digo, los tenía en un archivo CAD, ¿cierto? De ahí las saqué. Sí. Me parece que sí, profe. Sí, profe. De hecho, nos las mostró directo desde AutoCAD. Ya. Vale. ¿Profe, necesita las coordenadas? No, las voy a sacarme. Espérense, voy a salirme de aquí para ir al... No, voy a buscarlo. Los tengo que tener aquí. Mira ese era, ¿cierto? Mucho, profe, no se ve en realidad. Fíjate, la voy a activar. ¿Lo ven ahí? No, profe, está enfocándolo a usted. ¿Sí? ¿No se ve? No. ¿Por qué no se ve? Espérense. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya, ese era el trazado. Sí. Ese era las coordenadas, ¿no? Sí. Ya. ¿Y hicieron el ejemplo, el ejercicio? ¿Lo hicieron? Calcular los alineamientos. Sí, calcularon las distancias, los azimut y calcularon... A ver, voy a marcar con una línea aquí. Acuérdense que los alineamientos, cuando hay dos cruces de alineamiento, ahí yo tengo mi primer alineamiento, ¿cierto? Sí. Y acá tengo mi segundo alineamiento. Mi tercer alineamiento.
tengo mi alineamiento y dentro del vértice, porque voy a tener, ¿cuántos vértices voy a tener? 1, 5. 2, 5 alineamientos. Entonces, entre cada vértice, yo tengo dos elementos que aparecen aquí. Voy a anotar, no sé, después no se puede ver al tiro, ustedes están viendo ahora la pantalla nomás, pero después voy a colocar la parte del formulario. Acuérdense que ahí aparecen dos ángulos, el ángulo de flexión y el ángulo exterior. El ángulo exterior se mide instalado en el vértice, calando hacia atrás y midiendo en sentido horario. Así. ¿Estamos? Este sería una curva a la derecha, ¿no? Una curva a la derecha, sí. Por lo cual tengo un alfa mayor a 200, ¿sí? Sí. ¿Lo ven? Sí, profe, sí lo veo. Ya, entonces, cuando alfa es mayor a 200, curva a la derecha. Si yo tengo mi alfa mayor a 200, ¿cuánto vale el ángulo de flexión? Ese ángulo que al proyectar este alineamiento hacia acá aparece un ángulo aquí, ¿sí o no? Ese se llama ángulo de deflexión. Profe, ¿puedo repetir esa parte? ¿Solamente esa parte? Lo que pasa es que, miran, yo tengo un ángulo exterior, que es ese. Ese ángulo, ¿cómo yo lo mido? Imagínense, estoy instalado en este vértice con mi estación, estoy escalando atrás al vértice 1, ¿sí? Calo con 0 grados hacia atrás, y mi instrumento me va a leer un ángulo mayor a 200, así, en sentido horario, ahí, ¿cierto? Sí. Y voy a quedar visando al vértice 3, ¿sí? Sí. Ya, ahí aparece un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo exterior, y para una curva a la derecha, ese ángulo exterior, que se denomina alfa, es mayor a 200. ¿Sí? Sí. ¿Lo vieron? Ya. Sí. Pero además, si yo extiendo el alineamiento hacia acá, aparece un ángulo de flexión. Ese. Y si yo prolongo, voy a colocar esa. ¿W o no? Sí. Sí, W. Voy a colocarlo ahí, para que vean, ¿no? Después lo voy a borrar. Ese ángulo, que se mide ahí. Si lo acoto, no está... es para que para mostrárselo. Si yo tomo ese ángulo, ¿lo ven o no? Sí. Ese es el ángulo de flexión, que para una curva a la derecha, ¿cómo se calcula? ¿Cómo sería el ángulo de flexión? Si alfa es mayor a 200. ¿El ángulo menos 200? El ángulo menos 200. O sea, alfa menos 200, ¿cierto? Ya, eso es lo primero, para curva a la derecha. Ahora, si analizamos la segunda situación, una curva a la izquierda, Sí. prolongamos, y aparece un ángulo. Ese ángulo lo voy a colocar ahí. Ese ángulo, ¿lo ven? Sí. Sí. Sí, profe. Esa es una curva, para una curva a la izquierda, curva a la izquierda, el alfa es mayor o menor a 200. Menor a 200. Menor. Menor a 200. Menor a 200. Significa, cuando yo en un ejemplo, Ni sé. no sé, dos alineamientos se intersectan con un vértice cuyo ángulo exterior es 170, ustedes al tiro y lo asimilan con una curva a la izquierda, ¿estamos? Okay. Entonces, si alfa es menor a 200, la curva es a la Izquierda. A la izquierda. curva a la izquierda. Esas son cosas importantes que tienen que ver. Por lo cual, el W, ¿cómo calcula W ahí? ¿Cómo se obtiene? 200 200 menos menor el a- ángulo.
400 menos alfa. ¿Estamos? Esos son los dos conceptos importantes que yo obtengo a través de los alineamientos. ¿Cierto? ¿Están claros? Sí. Sí. Ya, ahora, imagínense que yo les di las coordenadas, porque esto van a ser coordenadas. Siempre un trazado es con coordenadas. Entonces, lo que yo tengo con las coordenadas, voy a tener azimut, rumbo. Entonces, ¿cómo tendría yo el primer azimut? Entre el vértice 1 y el vértice 2, voy a poner los nombres aquí. Lo voy a poner. Tengo un teclado que se pierde la luz y un show. Estamos dándole nomenclatura a los vértices, ¿estamos? Okay. Ustedes también, cuando hagan su trazado, a los alineamientos, cada alineamiento se compone de vértices, vértice 1, vértice 2, el vía aparece como vértice 0. Bueno, pero ahí lo importante es que ustedes tengan claro que entre vértice y vértice yo voy a tener un azimut, una distancia y un rumbo. Y entre dos alineamientos tengo el ángulo exterior y el ángulo de flexión, que son parte del replanteo y tienen que ir en el cuadro de alineamiento y recta al momento de la entrega del informe. ¿Estamos? Ya, entonces, ¿cómo yo tengo ese ángulo? Necesito ahora calcular este valor. Ustedes tienen los datos. La tarea, ¿cuánto les dio el azimut de la línea? Primero, ¿cómo tendría yo el primer W? O sea, este. El azimut menos 200. ¿Cómo los tendría? A ver. La resta de los azimut. Ah, verdad, estoy puro weyando. Necesito tener este ángulo. Sí, porque hay que restar los azimut. Ese angulito. Así La que resta de los azimut. ¿Qué azimut? Entonces necesitamos determinar W1, que es el primer ángulo de flexión de nuestro alineamiento. ¿Cómo los tengo? La resta de los azimut. Ya, ¿qué azimut? ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? Azimut 2 menos azimut 1. Ya, el azimut 2 sería el azimut del vértice 1 del vértice 2 al vértice 3, ¿cierto? Menos el azimut del vértice 1, vértice 2, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que obtener? Necesitamos determinar el azimut de B2, B3, necesitamos determinar el azimut de B1, B2, necesitamos determinar la distancia horizontal de B1, B2 y la distancia horizontal de B2, B3. Ustedes deberían tenerlo porque eso fue la tarea, ¿no? ¿Cuánto les dio? ¿Ah? ¿Lo calcularon o no? ¿Quién lo calculó? Creo que yo tuve problemas con ese azimut. Los demás
Acevedo no me dio. Ahí lo vamos a calcular aquí. ¿A todos le pasó eso? Sí, estoy Para viendo. empezar, si mi norte está apuntando en el eje I hacia arriba, esa azimut estaría en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Primero. Bueno, todos deberían calcular el azimut sin ningún problema. ¿Qué azimut les dio? ¿Cuál fue el azimut que les dio? Alumno. A mí me dio 102,4490. Pero no podría dar, ya que la dirección del tramo debería ser menos la azimut. Ya, pero aquí los vamos a ver. Puede ser que a lo mejor te invertía la... A ver, veamos. Aquí yo pinché. Y es... Sí, pues. Aquí hay un... Lo van a aprovechar de sacar. Estas son las coordenadas de ese punto. No se ve, Lo no voy se a ve. pinchar. No se ve. Se ve oscuro eso, profe, lo que está haciendo ahí, por si acaso. No, pero ahora lo veo. No se ve. Esas son las coordenadas. Las coordenadas de 1. Puta madre, wey. La voy a pinchar de todas maneras. Para que la vean. No se ve. Sí, ¿no es? 55, 459 y 1480. Veamos el otro. Veamos este. Seguramente cuando las pinché. 661, 3143. Eso está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Ustedes verifican, ya. Y 1709, 892, ¿sí? Sí. Ya, entonces ahora con esas coordenadas calcúlenlas. Ah, la del vértice 1 estaba mala. Sí, están malas. ¿Puede sacar, profe, ahí las coordenadas que no las veo bien? Ahí está. Gracias. Profe, ahí me da 76,95,68. Sí, eso es. Y la distancia 647, ¿cierto? 647, 831. Ahí estaría la distancia. Y con respecto al otro, Sí, sí, boludo. 76,9568. Distancia. ¿cuánto les dio el otro azimut? 111. ¿No? Dio 86,3898. ¿Qué? ¿Cuál? El azimut del tramo 2 al 3. De B2 a B3. ¿Seguro? ¿Ese? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? 86. No. Y tú, mira, fíjate.
Sí, pero mira, fíjate, si estaría bien eso. ¿Está bien eso? 111. Porque, sí, 111, 25, 55, ahí sí. Sí. Ya, ¿y la distancia? 770 o no. Sí, 770, 013. Luego el W es la diferencia de azimut. Sí. Nueve, 5, 6, 8. 34. 34,987. Ahí estaría el primer W, bueno, y el alfa. ¿El alfa cuánto sería? Si es una curva a la derecha, No por ciento. O sea, no por ciento menos. 234. Ahí estaríamos con los parámetros de la curva. ¿Lo vieron? Necesito obtener el W, que es el ángulo de flexión, el alfa, y necesito las distancias entre vértices. Esos son datos, bueno, y el rumbo en ese caso, el rumbo del primer alineamiento está en el primer cuadrante, sería el noroeste. En el segundo cuadrante sería los 200 menos 111. Y sería sureste, el rumbo. ¿Estamos? Sí. Esos son los parámetros que yo voy a obtener, que debería tener en su alineamiento. Cuando ustedes empiecen a trabajar con sus puntos y hacer alineamiento, en uno de los cuadros de entrega que tendría que ir en el plano debería ser el cuadro de alineamiento. Y ahí tendrían que aparecer esos angulitos, esos azimut y todo eso. ¿Estamos? Sí. Eso es con respecto a lo que yo tengo con mi alineamiento. Ahora miren, fíjense. ¿Entendieron cómo obtener esto? Voy a activar la pizarra a ver si alcanzan a ver, ¿vale? Ahora voy a ver para que me vean la pizarra. ¿Alcanzan a ver la pizarra, no? Se ve un poco lejos, profe. Por lo menos yo la veo lejos. Se ve borroso también, profe. ¿Y ahí? Se ve súper borroso, no se nota nada lo que dice en la pizarra. Sí. ¿Y ahí yo qué puedo hacer si ahí ya tendría que acercar más ahí? No, queda lo mismo, profe, se ve como pixeleado la imagen. ¿Y cómo podemos arreglar eso? Si estoy ahí, estoy como a 1 metro de ahí del... ¿Cómo se puede? No sé cómo... Dale, me conseguí esta pizarra, ¿Su pantalla igual está chica o no? ¿O idea mía? ¿La pantalla del profe está chica? Es que la podía apretar y se agranda, pero profe, creo que es porque tiene la otra ventana transmitiendo la del AutoCAD. Sí, la del AutoCAD, porque ya, AutoCAD se ve muy clarito y la otra se baja la calidad. Ya, a ver, espérate. Ahí sí. Aquí ¿se ve? Sí, se ve bien. Sí, ahí sí, profe, ahí se arregló la imagen. ¿Alcanzan a ver los cálculos? Pero más abajo no se ve. No, porque ahí ya estoy bajo de la mesa. Pero se ve hasta el 76, el último número. Sí, 76 con 95. Ya, no, estos son, miren, bueno, empezando de acá arriba, mira, para un alfa, para un ángulo, si el ángulo alfa, que es el ángulo exterior, acuérdense, el ángulo exterior lo voy a dibujar ahí. Ese es el ángulo exterior, ¿estamos? Ese es alfa. Y nuestro omega es este, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, dice para un
alfa mayor a 200 es una curva a la derecha. Luego el W alfa menos 200, eso es lo primero. Y yo tengo que obtener, que voy a obtener con mis coordenadas. Pero para eso tengo que sacar mi azimut y obtener los ángulos, tal como hicimos en este cálculo de abajo. Y si el alfa es menor a 200, en este caso curva a la izquierda, el W es 200 menos alfa. ¿Estamos? Y yo les di un ejemplo y sacamos los azimut. Aquí está el azimut de B2 a B3, que es 111, 25, 55, y el azimut de B1 a B2, que es 76, 95, 68. Los de abajo son las distancias. ¿Cierto? Ustedes ven hasta ahí, ¿sí? Ya. Entonces, el ángulo W, que ahí estamos hablando de una curva a la derecha, según el dibujo que estaba ahí, estamos en esta situación acá arriba. Entonces necesitamos calcular ese W. Y el W está aquí, W, azimut V2, V3 menos azimut V1, V2. Y me da 34 grados, 29 minutos, 87 segundos. ¿Les dio eso? ¿Les dio ese ángulo? El primer ángulo de flexión. ¿Qué hizo? Que debería darle, ¿o no? Sí. ¿Ah? Sí. Sí, profe. Sí, eso debería dar. Ya, ese es el ángulo de flexión de la primera curva a la derecha. Sí. Y el ángulo alfa, ¿la cuánto sería? Súmalo 200. 234, 29, 87, porque tiene que ser mayor a 200, ¿sí? Sí. Ahí estaríamos con los ángulos, estaríamos con los azimut. Las distancias no las ven aquí en la pizarra, pero son desde distancias de B1 a B2, 647.831 y 770.013, que es la distancia B2, B3, que a ustedes les debería dar lo mismo. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ahí está. Eso lo tienen que replicar en todos los vértices de ese alineamiento. ¿Por qué? Porque me voy a ir de nuevo ahora al AutoCAD, ¿vale? Voy a pinchar de nuevo el AutoCAD, por si acaso. Ya, ahí estamos, ¿cierto? ¿Lo ven? No, profe. ¿Ven el dibujo? ¿No lo ven? No, profe. No, profe. Lo voy a cargar de nuevo, a ver. Ahora, Ahí sí. ya. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que sacamos con los datos que yo les mostré? La distancia entre vértices y vértices, el azimut, el rumbo, la distancia del alineamiento 2, la distancia, el rumbo, y con la diferencia de azimut calculamos el W y el alfa, ¿sí? Sí. Ahora necesito que me calculen el W2 y el alfa 2, Ya. el W3, el alfa 3 y sus correspondientes distancias y azimut. Necesito eso. ¿Para qué? Para empezar con curva después. Ustedes ya deberían tener estos datos, ¿no? Entonces deberían dictarme el W y el alfa asociado a este vértice, porque deberían tener los azimut. Ahora, el azimut, aquí lo que yo necesito es tener el azimut de B3 a B4. ¿Por qué? Porque el de B2 a B3 lo tengo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. Sí, no, sí, se escucha, ya. profe, se escucha. Ya, entonces vamos a calcular el azimut de B3 a B4. Calculémoslo,
68. 68, 6. Me imagino que lo hicieron. A mí me salió 68,6321. Sí. Ya lo voy a anotar aquí. Espérate. El ASIMUS lo voy a anotar con rojo. Ese es del alineamiento B3, B4, ¿cierto? Sí. Sí. B3, B4, a ver. ¿Cuánto te dio? 68,6321. 6321. Ya, ese sería. Lo vamos a revisar. Vamos a cargar las coordenadas correspondientes. Acuérdense que aquí uno carga las coordenadas. 1419.3242, 1574.4614. Y vamos a cargar las coordenadas del otro vértice, que es del 4. 1932.7146 y 1850.0975. Sí, efectivamente es 68-63-21. Sí. Y la distancia horizontal es de 582 705 705 metros. Acuérdense que estamos trabajando en modo grad, modo centesimal, en el sistema centesimal. Entonces, ahora, como calculamos el azimut de B3 a B4, ¿cómo tendríamos el ángulo de flexión del vértice 3? ¿Cómo sería? El W menos 200. Entonces sería 200. ¿Qué me puede decir? ¿El ángulo menos 200? Ya, voy a borrar la parte de esto de aquí, que es lo que anotamos ya del Vale, alfa gracias. mayor a 200 y todo eso. Y vamos, voy a anotar arriba. Entonces, ¿cómo calculo el W2? El W2 del vértice, estamos instalados en el vértice 3. ¿Cómo lo tendríamos? 200 menos doble. ¿Qué? No, yo tengo, pero ahora con los azimut. Ya, eso ya lo sabemos ya cómo sale. Lo que es la diferencia de los azimut Ya, ¿cuál sería? Díctemelo. son 42,6234. Sí, pero primero veamos la parte matemática. ¿Qué azimut va primero? El 111. Ya, pero ese de aquí alineamiento pertenece. A B2 a B3, ¿o no? Sí. Menos el azimut de B3 a B4, ¿sí? Sí, profe. Así lo tienen que hacer siempre. Entonces, el de B2 a B3 estaba, ¿o no? El Sí. de B2 a B3 era 111. Sí. 111 grados, 25, 55. 55. Sí. Menos el azimut de B3 a B4, que es el que acabamos de calcular, que era 68. ¿cierto? Sí. 68 grados, 63 minutos, 21 segundos. Lo cual nos da... ¿Cuánto nos da? Son 42,6234. Ya, veamos. Menos 68.6321. Sí, ¿cuánto? 42. Sí. 42 grados, 62 minutos, 34 segundos. ¿Y cuánto lo daría 2 alfa? Es una curva... A la izquierda. Una curva a la izquierda. Entonces, ¿cómo obtengo alfa? El 200 menos el ángulo. 200 menos el ángulo. O sea, aquí sería 200 menos el W2. ¿Y eso cuánto sería? 157. 157 grados, 37, 66. 66. Ya, ahí estaríamos. Y ahí tendríamos de nuevo en el otro vértice el W y el alfa.
Si a mí me dijeran cómo puedo replantear ese alineamiento, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Estamos instalados en el vértice 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder replantear eso? Calar hacia el vértice 2. Calar hacia el vértice 2, ya. Y ahí girar la estación. ¿Con qué ángulo calo? O sea, calo en 0 y ahí giro en sentido horario para medir el ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo interno. Ya, porque tiene un número, tiene hay un nombre y un valor. ¿Cuál es el nombre de ese ángulo? ¿Es el alfa o el W? El alfa. El alfa, ya. ¿Y qué Porque valor el doble tiene? está afuera. Ya, ¿y qué valor tiene? 157 grados, 37 minutos, 66 segundos, ¿sí? Eso. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora necesito, determinamos los azimut y ahora yo me traslado al siguiente vértice, al vértice 4. Se supone que estaba en el vértice 3 con el ángulo de replanteo, que era el alfa, más la distancia horizontal de B3 a B4, replanteo este vértice, que es el B4, ¿o no? Entonces, para obtener B4 yo necesito el azimut B4 B5, ¿sí? Sí. Vamos a obtener el azimut B4 B5. ¿Cómo obtengo el azimut B4 B5? ¿En qué cuadrante estoy ahí? ¿En el primero? En el primero. En el primero, o sea, es un ángulo menor a 100. Sí. 21. Esto es muy importante, alumno, al momento de lo que es el trazado. Estoy explicando así con pera y manzana. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacerme este trazado y tiene que quedar justificado. Yo no quiero cuando me hagan los alineamientos estén ahí y parezcan datos de la nada. No, yo necesito el cuadro de recta, que son de alineamiento, con todos sus parámetros, azimut, rumbo, distancia y los ángulos de cada vértice. ¿Está claro? Entonces estoy metiendo la última coordenada para sacar el azimut. Ustedes lo deberían tener. 21. Sí, 21 grados, 12 minutos, 56 segundos. Sí. La distancia horizontal, la vamos a anotar aquí, de B4 a B5 es de 499.314. Ahí está la distancia horizontal, ¿sí? Sí. Ya. ¿Qué lo necesitamos obtener? Voy a borrar esta parte. El W falta. A ver, ustedes tienen ya anotado el de... después yo les voy a pedir las distancias, yo voy a ir borrando esto. Y después cuando yo les pida un ángulo, les pido una distancia, ustedes me la van a dictar porque la tienen calculada y anotada. Ya voy a calcular el W. No sé si lo calculo al lado allá, lo verán. No quiero borrarlo de abajo para que no se pierda la información. Pero sí voy a borrar la parte esta, Sí, de la definición 200 de curva a la menos el izquierda W. y el alfa, eso no hay drama. Ya tengo el de B4 a B5. Voy a bajar aquí voy a dejar aquí el de B3
Ahí yo les voy a encender para que lo vean. Alfa 150. Ya, entonces ahora vamos a calcular el W. ¿Qué W sería ese? El W4, ¿no? Sí. A ver. Sí. A ver. No, uno, el tercero. El tercero. El 3, el D3, no el 4. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos eso? ¿Cuál sería la operación matemática? La resta del azimut de V3 a V4 y de V4 a V5. De B3 a B4, a ver, veamos. Sí. Sería. Me imagino que todos van cantando, ¿cierto? Azimut de B3 a B4 menos azimut De V4 a de V5. 4 a B5. B4 a B5. Entonces, W3 sería el de B3 a B4, ¿cuántos los dio? 68. Sí, Y el de B4 a B5, 21. 21 ya. Entonces, sería 68, 63, 21, ¿cierto? Sí. Que es de B3 a B4, menos 21, 1256. 68.6321 menos 21.1256. 47, ¿no? Sí, como 50, 65. 47 grados, 50 minutos, 65 segundos. Ya, ahí estamos. Son 47. ¡47 grados! Oh. Ahí está calculado los W, los famosos W. Ya lo voy a para que vean los cálculos, ¿vale? La famosa pizarra. Ven borroso ahí, ¿cierto? Sí, más o menos. El que se nota menos es el rojo. Sí. No, pero ¿se ve más o menos o no? ¿Se entiende? Porque puedo cambiar después, es mejor el azul. Sí, mejor el azul. Ya. Pero alcanzan a ver, miren, aquí está el W2 y el W3. El W1 ya lo habíamos calculado aquí, que dio 34. Bueno, el ángulo alfa para el W3, ¿cuánto sería? 200 menos el ángulo. Sí, porque era una curva a la Izquierda. izquierda. Entonces, ¿cuánto era? Los daría alfa. Alfa 3. 152. Alfa 3. 152 grados. ¿Ya? 49 con 35 segundos. Ya, ahí está. Ahí estarían los elementos, las distancias y todo eso. Y ahí tenemos 5 puntos. ¿Entendieron esta parte? ¿Hay alguna duda? Ahora uno le podría decir, Dice ya, ahí estamos yo listos. calculo- Ahí tenemos 2 puntos en la prueba. voy a volver de nuevo al AutoCAD. ¿Lo ven? ¿Ven el AutoCAD, cierto? Sí, profe. Ya, entonces ya, imaginemos ya se sabe, esto yo lo deberían saber ustedes, pero es parte del aprendizaje de diseño geométrico.
Supuestamente ya sabemos calcular los elementos que entran en un alineamiento, que son los azimut, Distancia. junto con las coordenadas de cada vértice, los ángulos asociados a cada vértice, los rumbos y las distancias horizontales, ¿sí? Ahora, si yo quisiera calcular una coordenada de una recta, yo creo que todos deben saber cómo yo... Si yo quisiera calcular, no sé, imaginemos que quiero calcular esa coordenada. Esa coordenada, ¿la ven? Necesito calcular la coordenada del kilómetro 1000. ¿Cómo la calcularíamos? Pero la quiero calcular ¿De dónde? del primer punto, del vértice 1. Ya. Uno me dirá, ahora puedo calcularla de acá o puedo calcularla siguiendo esto. ¿Cómo llegaría al kilómetro 1000? ¿Quién me puede decir? Le hacemos más la distancia ahora. Tendría que ser la coordenada anterior, Sí. ya sea desde el punto del B1 o B2, más Ya, la distancia ya. Por el hacemos, ¿no? por el Azimut. seno del azimut del tramo 2 a 3. A ver, fíjense. En este caso, para mí, yo tengo la coordenada de aquí. O sea, si me dijeran que yo quiero calcularla desde aquí y calcular el de 1000, en realidad yo necesitaría esta distancia. Sí. Desde ahí, desde ese punto, hasta el 1000. Ahí tengo mi distancia horizontal, si yo quiero replantearla desde ahí, ¿sí o no? Para lo cual necesitaría esa simulación desde ahí. Entonces, no tengo datos, porque no tengo el ángulo. Lo podría calcular, me dirán ustedes. Sí, podría calcular ese ángulo. ¿Cómo podría calcular ese ángulo? Desde ahí. ¿Qué teorema me sirve? Porque yo necesito esa distancia, pero tampoco tengo ese ángulo. Si lo quiero calcular de ahí, se complica, ¿cierto? Sí. ¿Me entienden o no? Sí. ¿Alumno? Sí, profe. Ya, pero ¿cómo lo haría? ¿Qué No, teorema? pero, Solo díganme el teorema y avanzamos más. Del seno. ¿Con qué teorema calculo esa distancia? Del seno. Y yo tendría efectivamente las distancias entre vértices. Aquí yo tengo esta distancia, dato conocido. Tengo la distancia desde este vértice aquí, lo tengo, ¿no? No. Sí, también. No. ¿Cómo? No tenemos eso. ¿Cómo lo Pues. tengo? Tenemos de B2, B3, pues no de no, ese a ver. punto. Esta yo sé Por que el la tengo. kilometraje, ¿no? Esta yo sé que la tengo, porque desde ese punto al vértice estamos. Si lo acabamos de calcular, que Sí, es la distancia ese B1, producto, B2. wea. Y la Yo creo distancia que de el 1, teorema del B2 seno. está aquí abajo. 647.831. Profe, ¿Ya? podrían ser los 1000 menos los 647 y eso vendría siendo la distancia de arriba. Los 1000. Menos los 647 que es la distancia hasta el vértice. ¿O no? ¿Qué distancia hasta el vértice? La distancia de B1 a B2. ¿Ya? O sea, la distancia a los 1000 menos la distancia de B1 a B2. Sí, pero fíjate en algo. Este kilometraje viene asociado desde acá y aquí hay una curva. Ah, ya. Sí, lo entiendo. ¿Me entiendes, no? ¿Qué necesitamos ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la incógnita ahí que deberíamos tener para meterlo ya en curva? ¿Qué necesitamos para solucionar ese drama?
El valor de la tangente de la curva. El valor de la tangente de la curva, ¿cierto? Porque si yo tuviera el valor de la tangente me da ahí, justo en ese quiebre, y está en el kilómetro 700.366. Si yo resto, acuérdense que los kilometrajes son distancias horizontales. Cuando yo resto kilometraje es como si estuviera midiendo distancia horizontal, ¿o no? Entonces tengo el 0,800 menos el 0,700 puntos, me va a dar la distancia desde ahí, exacto. Y si lo sumo la tangente, ahí voy a tener esa distancia. Y ahí recién voy a poder calcular esto. ¿Por qué? Porque tengo esa tangente más la distancia de aquí a acá. Porque la distancia desde aquí a aquí la tengo. Si son, me dice ahí, son 700.36 menos este punto exacto que es el 1000, que deben ser como un poquito menos de casi 300 metros. Pero no son 300, deben ser 299.64 y algo, ¿o no? ¿Sí? Porque es diferencia de kilómetros. Ahí yo tendría mi distancia horizontal ahí. Pero acá, los kilometrajes vienen en la curva. Necesito la tangente. Y eso todavía no lo hemos visto. Ya, pero imaginemos que está la tangente. Ya lo vieron ya. Entonces, todavía no me dicen qué teorema o qué propiedad geométrica necesito si yo quiero calcular la coordenada desde ahí a acá. ¿Cuál? Porque ya está solucionado. Tengo esa distancia, tengo esa distancia. ¿Ya? ¿Quién me soluciona esto? Ahí quedaron pagados. ¿Puedo con la tangente calcular el opuesto? ¿Desde el vértice o no? Y para empezar, ese no es un triángulo rectángulo. Solamente en los triángulos rectángulos yo te podría decir eso. Acá no es triángulo rectángulo. Si se dan cuenta, yo puedo aplicar, miren, fíjense, yo podría calcular el triángulo, sí, porque tengo el W, sí. O sea, ángulo conocido. Tengo ese ángulo conocido. Y tengo esas dos distancias, esa y esa. Y como tengo ese ángulo más esas dos distancias, con el teorema del coseno saco esa distancia. Sí. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Alumno? ¿Lo vieron o no? Tengo este ángulo. Y este ángulo interior no es 200 menos este ángulo de flexión. Lo calculamos. Sí, me va a dar ese. Ya, este dato conocido. Teniendo la tangente, tengo este dato. Y este también es dato conocido. Entonces, aplicando el teorema del coseno, obtendría esta distancia. ¿Sí? Tengo solucionado las distancias. Pero todavía no soluciono el azimut. ¿Cómo calculo ese angulito? Porque necesito ese angulito. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? También puedo aplicar el teorema del coseno, pero también puedo aplicar el teorema del seno. ¿Sí? Porque tengo este ángulo, tengo esto y tengo tres lados. Entonces, el seno de este ángulo es a este lado, como el seno de esto es igual a los de acá, y obtengo el ángulo de aquí. ¿Cierto? O aplicando el teorema del coseno. Entonces ya obteniendo este ángulo más el azimut de las líneas de aquí, se lo sumo y tendría las coordenadas. Ese sería el método largo, pero no debería tener problemas. Y lo otro es que lo calcule directamente desde aquí. Y ahí ya no hay problema. Salvo que no tengo la tangente. ¿Sí? Porque para calcular la coordenada desde ahí, para calcular la coordenada del punto del kilómetro 1000, va a ser la coordenada. Profe, el audio se le fue, creo. No. Sí, no se lo escucha. Y ahora, ahora ¿escuchan? Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Se va solo el audio, yo no he apretado nada, se va solo. Se fue. Está poseído. Ya,
Ya, entonces, si yo estoy posicionado ahí y tengo mi azimut de esta línea, puedo calcular las coordenadas que yo quiero, siempre desde el término de la curva. Todos estos puntitos los puedo ir calculando sin ningún problema desde ahí. Lo único que tengo que tener es la tangente desde V2 al punto de tangencia ahí, y después sumarle los deltas. Y ahí voy calculando la coordenada con el azimut de la línea, con la coordenada de partida y más la distancia correspondiente. Y voy calculando con las ecuaciones de traslado de coordenadas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda con eso? No. Ya. Entonces, ese es lo otro que es importante tener, que son el cálculo de coordenadas en los alineamientos. Tanto para replanteo, igual yo les voy a pedir las coordenadas de los vértices y las coordenadas, deberían ustedes tener las coordenadas por lo menos del sistema lineal, en este caso, antes de entrar a la curva, y los de la curva. Ya, eso es con respecto a la parte alineamiento. Vamos a calcular las curvas, porque para saber en realidad qué longitud de curva tengo, o qué longitud de recta tengo antes de entrar a la curva de derecha, o sea, esta, yo necesito determinar los parámetros de la curva. Ahora, si los vamos a analizar la normativa de longitud de recta máxima, imaginemos que el ejemplo este era para 50 km/h. ¿Cuánto era la longitud de recta máxima asociada a 50 km/h? Le digo el tiro. 1000 metros. 1000 metros. Sí. 1000 metros. Ya vos. Al solo mirar el trazado, yo me doy cuenta que el primer alineamiento cumple. ¿Por qué? Porque empieza desde el 0, ¿cierto? Y la curva comienza a los 592. O sea, esa longitud cumple, ¿cierto? Sí. Ya. Después analizo la otra. Y entre kilómetro y kilómetro tengo aquí el 700. Y acá al principio de la otra curva tengo el 1276. O sea, tengo como 580 metros, ¿cierto? ¿Cumple o no cumple? Sí. Como longitud de recta máxima, ¿sí? Sí. Sí. Después viene otra curva más, otra recta. Estamos analizando solo la longitud de recta máxima, no estamos hablando de la longitud de recta mínima, tanto en curva en C, estamos viendo eso primero. Y aquí igual se ve que no hay problema, ¿cierto? Entonces, en definitiva, en este alineamiento no hay ninguna recta que sobrepase los 1000 metros, ¿sí? Y estaríamos ok. Ahora, si yo bajo a 20, imaginemos a 30 km/h ahí, ¿cuánto sería la longitud de recta máxima? Con 30, 600, ¿no? Sí, con 30 son 600. 600. Si fuera 30, imaginemos, si fuera 30, ahí yo estaríamos como al límite, ¿cierto? Sí. Porque me está diciendo que yo no puedo tener rectas mayores a 600. Aquí me da 592, estoy casi justo. Aquí en el medio no debería tener problema. Ahí tengo el 700 menos el 1200, son 500 y tanto. Y acá no tampoco. Estaríamos ok ahí, ¿sí o no? Sí. Por eso ustedes van a tener que tener ojo con respecto a eso, con respecto a la longitud de recta máxima. Ahí van a tener que jugar, pero es importante que la velocidad, cuando yo les pase los datos, ustedes van a definir una velocidad de proyecto y esa no va a cambiar. Si ustedes se equivocan y eligieron mal, no hay nada que hacer. Tienen que elegir bien, cosa que no tiene que quedar tienen que cumplir con la normativa. Imaginemos ahora lo que hablamos con respecto a lo que era curva en S y curva en C. Aquí yo tengo una curva en S, ¿no? Ahí. Entre esa tengo una curva y otra curva. Ahora, si ustedes lo analizan, no es un proyecto nuevo a empezar. No es un proyecto nuevo, esto es un trazado de mejoramiento. Seguramente aquí
mejoramiento estándar. Seguramente aquí en este sector las curvas eran muy cerradas y se amplió para darle mayor visibilidad, ¿cierto? Eso fue, al parecer, en realidad yo lo inventé, pero más o menos tiene ese significado. No es un proyecto nuevo, porque si fuera proyecto nuevo, ¿qué no estaría cumpliendo? Es que tú con la fórmula lo calculas por el tema de que si tu distancia proyecto nuevo. Si fuera proyecto entre los nuevo, vértices supera el ¿qué no vertical estaría del 20 por la velocidad del proyecto, no cumple ya con la normativa. ¿Cachai? Con esa pura fórmula tú sabes cuándo cumple. en proyecto nuevo la norma dice que tiene que coincidir y si el no punto cumple, el punto de tangencia de salida con el punto de tangencia de entrada, ¿cachai? cuando hay cambiar el radio clotoide. de la Eso curva. tiene que coincidir en proyectos nuevos. Y Entonces todo este eso no es un está proyecto nuevo, este es un mejoramiento. Que envió el profe Carrera. Porque Un PPT largo. no me van a permitir a mí diseñar solo con curvas, tiene que ir con clotoide. ¿Estamos? Entonces este debe ser no es nuevo, es un mejoramiento estándar, ¿no? Aunque la normativa me dice tratar de que se cumplan el primer punto, pero en curva NS hay salvedades. Entonces, cuando no se cumple la primera parte, que es cumplir con la unión de las clotoides de entrada y salida, existe una longitud de recta mínima. ¿Se acuerdan? No hemos visto clotoides, pero se entiende que entre esta curva que si tuviera clotoide más esta curva que si tuviera clotoide, esta longitud de recta, entre esta que está aquí, pues que es una recta, debe cumplir con una longitud mínima. De ahí para abajo, ¿no? Que es 0,08 por la suma de sus correspondientes parámetros. ¿Aló? ¿Me copian? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cierto? Me van entendiendo. Esos son los 3 puntitos o 4 puntitos que hay que tener en claro con respecto al alineamiento recto. ¿Dijo 0,8? Entonces, ¿Dijo 0,8? Por el... 0,08. Ah, ya. 0,08 por la suma de los parámetros de la clotoide. Nosotros no hemos visto clotoide ni parámetro, pero eso tienen que tenerlo presente. Que si estas curvas tienen clotoide, si no se puede cumplir el primer punto para proyectos de trazado nuevo, donde te exige que la clotoide de salida empalme con la clotoide de entrada, existe una longitud de recta que tiene que cumplir con el mínimo, y el mínimo es ese producto, entre el 0,08 por la suma de los dos parámetros. ¿Estamos? Y te va a dar una recta muy pequeña, de 7, 8 metros, va a depender, no sé, imaginemos un ejemplo. Imaginemos que en la primera curva tenía una clotoide con un parámetro de 60, entonces sería 60 más, y la segunda clotoide tenía un parámetro de 80, más 80, y lo voy a multiplicar por 0.08. Me da 11.2, me está diciendo que la longitud de recta, esta, tiene que ser máximo 11.2 metros. Para curva en S, ¿estamos claros? Curva en S. Ya, profe. ¿Me entienden? Sí, profe. Ya. Esa era como la segunda alternativa. La tercera alternativa para curva en S es cuando esa recta pasa la longitud mínima que ya hemos visto. Y es en este caso, aquí estaríamos cumpliendo con eso. Y ahí aparece un nuevo concepto, el concepto de la longitud de recta, que es 1.4 por la velocidad de proyecto. ¿Cuánto sería 1.4 por 50. Por velocidad, por 50? 70. Yo debería tener 70 metros aquí, alumno, aquí. 70 metros. Y yo con 70 metros, yo puedo bajar, tengo suficiente espacio para hacer la transición del peralte. No hemos visto peralte, pero el peralte son los movimientos que tienen los bordes en torno al eje. ¿Vamos? ¿Están claros, no? Mientras que en la anterior, que te daba 11 metros, esos 11 metros ya es cuando generalmente el espacio es muy pequeño y tú vas a producir un punto de quiebre, un punto de intersección.
una cosa, voy a borrar aquí y lo voy a dibujar, ¿vale? Me sale mejor dibujar que estar dibujándolo ahí en el famoso AutoCAD, ¿estamos? Entonces voy a borrar aquí, ustedes tienen los datos, yo después les pregunto. Quiero para que entiendan. Polarizar. Entonces, lo que me está diciendo que voy a dibujar no hemos visto diagrama de Peralte, pero más o menos el diagrama de Peralte es una cosa así. Ya, voy a poner la cámara. ¿Alcanzan a ver? Se ve más o menos borroso. Pero se ve bien. O sea, Ya, el primero, el de abajo, miren, ese que está ahí, es cuando la recta que es pequeña, donde multiplico 0,08 por los parámetros, me va a dar una recta muy, muy pequeña, ¿se dan cuenta, no? Esta distancia que está aquí vendría siendo más o menos la longitud de recta. O sea, me están pidiendo como que sea esto para poder hacer esta pequeña transición, ¿ah? en un tramo corto. Mientras la otra que está ahí, cuando ya es más grande, necesariamente yo tengo que bajar con uno de los lados, llegar ahí, irme con bombeo y después hacer el trámite. Acá no hay bombeo, ¿se dan cuenta? No hay cruce de bombeo, sino que sigo al tiro con el cambio de curva, ¿o no? Va a depender de la distancia, de esa longitud de recta, ¿se dan cuenta, no? Longitud de recta mínima. ¿Entienden o no? Sí, profe. Ahí se van a tener cuidado porque cuando son los caminos muy estrechos, esto va a ser un suplicio para ustedes. Eso es con respecto a la parte de curva en S. Y con respecto a la curva en C, voy a prender de nuevo el ¿ven el dibujo? Sí, profe. Ya. Entonces analizamos la curva en S, que era esta. Curva en S. Curva a la derecha, curva a la izquierda y una curva en S, entonces yo tengo que preocuparme de esta longitud de recta. Aquí, en esto, estamos en el caso de acá arriba. Ahí. La parte de arriba.
Pero ahora aparece otra curva, fíjense, porque pasamos una curva a la izquierda, avanzamos y nuevamente otra curva a la izquierda, con una longitud de recta que antecede, aquí. Ya analizamos que cumplía con la longitud de recta máxima, pero el otro punto que hay que considerar con respecto al concepto de alineamiento recto es el caso de curvas del mismo sentido, en este caso curva en C. Y ahí también existe un cuadro, ¿se acuerdan del cuadro, no? ¿Se los mostré yo? ¿Cuál, profe? El cuadro que salía en el PPT. Voy a encender el PPT ahora. Espérenme para encender el PPT. Profe, cuando uno está realizando los cálculos, ¿hay que tener cuidado o algo cuando tengo dos curvas hacia el mismo lado? O sea, si tengo dos curvas a la derecha seguida o dos curvas a la izquierda seguida. Sí, pues aquí va, déjame mostrarte esto. Ustedes, yo les pasé una presentación que dice vías o viales, ¿sí o no? ¿Ustedes lo tienen? Sí. Ya, y ustedes, es bueno que le echen una mirada. Ya ven, ahí está la presentación, ¿lo ven? Sí. Sí, profe. Y ahí está longitud, ahí dice alineamiento recto. Eso es lo que estamos analizando ahora. Yo me acuerdo que pasábamos esta parte, la vimos. Vimos que no es recomendable hacer rectas muy grandes y tampoco es económicamente viable por el consumo, por el excesivo movimiento de tierra y por lo peligroso que se hace conducir en tramos muy rectos, porque son dolencias, da sueño, te aburrís y ahí vienen los choques, ¿sí o no? Entonces siempre en los trazados hay que insertar curvas, generalmente curvas de enlace con curvas circulares. Entonces aquí te habla de radio cuando son para carretera, siempre en carretera, autopista, aparecen curvas así muy amplias, como de 5.000 a 7.500 metros. Imagínense una curva con un desarrollo de radio 5.000. Es prácticamente imprescindible, tendríamos que verlo con un dron de arriba. ¿Estamos? Y ahí aparece la longitud de recta máxima en recta, se procurará evitar longitudes de recta superiores, ahí dice, y la fórmula 20 por la velocidad de proyecto, eso lo sabían, ya está claro. Sí. Después viene alguna para longitudes mínimas en recta, y ahí ya aparecen los dos casos, para curva en S, ¿cierto? Para curva en S, y para curva en C, en el mismo sentido. Nosotros, en el caso para curva en S, aparece para trazados nuevos. Trazados nuevos son aquellos donde no hay nada, hay un cerro o hay un potrero, pero no hay nada, o sea, no hay ni siquiera una huella. Ese es un trazado nuevo, por lo cual yo voy a... ahí siempre se tienen que cumplir lo primero. Debe existir coincidencia entre los términos de la clotoide de la primera curva y el inicio de la clotoide de la segunda curva. ¿Estamos? Es lo que yo les decía. Pero para trazados nuevos. Si por ese motivo ya no es un trazado nuevo, si es un trazado con un mejoramiento, como lo común que pasa, que generalmente uno lo que se está haciendo es mejorando los caminos, mejorándole el estándar, el diseño geométrico, pero ya de caminos existentes. Entonces ahí te permiten a ti, si es que esto, lo de arriba, no se cumple, lo de acá. Dejar rectas mínimas o tramos rectos intermedios mínimos que no sobrepasen esto de aquí. Dice, si lo expuesto nada, dice, si ya no se puede hacer unir
clotoides de entrada y salida, se podrán aceptar tramos rectos intermedios de una longitud no mayor, dice, no mayor que esto. ¿Me entienden? ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Ya, eso es importante. No mayor que eso. Entonces, cuando empecemos con clotoides y todo eso, ustedes al momento de diseñar, ustedes pueden darse una recta chica, pero no pueden ser mayor que esto. Si por ese motivo, porque aquí te dan otra solución más, si por ese motivo, razón o circunstancia, tienes una recta mayor a este mínimo, que es el punto C, estamos hablando de curva en S, dice tramos rectos intermedios de mayor longitud, ahí te habla de mayor longitud al que estábamos hablando atrás. Dice, debe alcanzar o superar los mínimos que se presentan en la siguiente tabla. Aquí, en el caso, cuando están muy cercanos, eso es lo que hay que tener. Por eso el levantamiento te va a decir, ¿y tú cómo te va a ayudar? Con esto. Porque en el anterior, estamos suponiendo que es un mejoramiento de trazado, que yo creo que eso va a ser porque yo no tengo un levantamiento por un potrero que vamos a trazar, no tengo. Lo que tengo son trazados que existen, ¿no? Y ustedes lo van a mejorar geométricamente. ¿Estamos claros? Entonces ustedes pero ustedes lo van a tener que decir. Comentar en qué situación están, para saber si saben o no saben. Entonces, en el caso, cuando ustedes levanten, se van a encontrar que van a tener un vértice y al ladito van a tener otro vértice. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, aquí está, en la parte de aquí, lo primero es que van a tener que analizar esto. Si tienen una recta menor a esto, ustedes van a tener que hacerlo aquí. Van a tener que enfocarse en este lado, en este se van a tener que amarrar. Si por ese motivo están muy separados los vértices, pero hay una curva en S, como en el caso que le estaba mostrando yo, dice aquí bien clarito, dice, deben alcanzar o superar los mínimos que se presentan en la siguiente tabla, los mínimos de aquí, ¿sí? Si ustedes tenían, yo les dije, dense una velocidad de 50, ¿cuánto es el mínimo que deberían superar ustedes? 70. ¿Aló? 70. ¿Cuánto había ahí en el diseño? ¿Cuánto teníamos? Teníamos más de 70, parece. Sí. ¿Cierto? O sea, para eso aparece esta recta, esta. Aquí, bueno, pueden ocupar el cuadro o pueden ocupar esta formulita. Si ustedes 1.4 lo multiplican por 50, le va a dar 70. Si 1.4 lo multiplican por 60, le va a dar 84. ¿Estamos? Entonces, hay una fórmula y hay un cuadro. Ustedes eligen lo lógico que van a tener que usar los dos, nombrar de dónde nace y ayudados de este cuadro para corroborar sus cálculos, ¿sí? Entonces, en el caso cuando están las rectas muy separadas, que era en el caso de nosotros, la longitud de recta tiene que superar esto de aquí, superar esto. Este es como el mínimo, de ahí para arriba. El otro era el mínimo, pero de ahí para abajo, o el máximo que podría decirse. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí, bro. ¿Cuántos están en el curso? Veo a 2 que me dicen sí. ¿Y el resto dónde está? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, entendimos. No, yo quiero que esta clase tienen que hablarme, tienen que decirme, porque me interesa que vayan analizando, porque yo cuando les pase los puntos ustedes van a estar solos. Mientras siga la pandemia, ustedes van a estar ahí solos. No es como si estuvieran en la sala. A veces me iban a buscar algunos alumnos, me buscaban en la sala y yo los ayudaba, pero acá. Entonces la idea es que vayan entendiendo la normativa. Si están dentro de la normativa no van a tener problema con su trazado. Ya, ese era para el concepto de curva en S. ¿Sí? Y después aparece longitud de recta mínima entre curvas del mismo sentido. Longitud de recta mínima entre curvas del mismo sentido. Dice, para longitud de la recta intermedia menores o iguales, aquí habla,
menores o iguales que los mínimos deseables, se mantendrá en la recta un peralte mínimo o igual al bombeo. El peralte, ustedes ya saben, hemos definido algo, el peralte. ¿Qué es el peralte? Es la inclinación que se le da a una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga, ¿cierto? Sí. Sí. Ese es el peralte. Escucha, profe. Y ¿escuchan o no? Ahora sí. Ya. Es el peralte es una inclinación con respecto al eje, tanto en el borde izquierdo como en el borde derecho de la calzada, que sirve para contrarrestar la fuerza centrífuga que le produce a un vehículo una curva. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se hace? Se eleva uno de los lados para que el vehículo, esa inclinación, contrarreste la fuerza y así mantenga el vehículo en su pista. Eso es el peralte. Y el peralte no es único, sino que es dinámico. O sea, me refiero yo, se tiene que calcular y empieza de un tramo y termina en otro tramo. No es constante, es cambiante. ¿Dónde es constante? En alguna parte de la curva se mantiene constante. Cuando yo hablo constante es que el borde superior o el borde izquierdo, uno de los bordes tiene un porcentaje positivo y el otro borde también tiene un porcentaje pero negativo, pero con el mismo valor absoluto. ¿Estamos? O sea, mantiene una pendiente única. Hay un tramo que eso también lo vamos a saber calcular, porque es lo más importante, saber calcular hasta dónde comienza el peralte, y las transiciones de peralte, porque no es que el peralte comienza al tiro con 7%, no, hay una transición, por lo cual hay una transición de bombeo, hay una transición de peralte, después el peralte se mantiene constante, después saliendo de la curva hay otra transición para llegar de nuevo a bombeo. Entonces todo un cálculo donde es primordial y esencial para lo que es el replanteo y el movimiento de tierra. O sea, ustedes tienen que saber calcular peralte. Los topos no lo saben hacer. No, yo conozco topos que llevan años y no tienen idea. Y ustedes tienen que saber porque es la parte fundamental de un camino. Porque ese te va a indicar el movimiento de tierra. Sin eso, ¿cómo lo hacen? El camino nunca es horizontal. Y ya dijimos que los caminos se componen de recta y curva. Entonces el peralte lo vaya a tener siempre, alumno. Incluso en líneas de ferrocarril también hay peralte. Cuando les toque trabajar en una línea férrea, o en metro, o en lo que es en las líneas de tren, el peralte también se calcula y se controla. Cada cierto tiempo pasan con una maquinita y van controlando la altura de los rieles, el izquierdo y el derecho. Entonces, esto lo van a ver siempre alumnos al que quiera trabajar en esta parte de elementos lineales. En canales también se ve peralte para contrarrestar también el esfuerzo que hace el agua con respecto al borde para la socavación. Entonces, le quita esfuerzo o fuerza al agua para que no carcoma por un lado. Y por eso el peralte también hace que el agua, por un lado, en el lado peralteado, el agua sea más alta que el otro lado. Entonces se tiene que diseñar un pequeño muro de contención para que ese sobre elevación que tiene el canal no pase en algún momento y sobrepase el agua y inunde cosas, ¿me entiendes? Eso también lo ven. O sea, el peralte lo van a ver siempre, tienen que entenderlo. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Son las 6:15, se acabó la clase. Profe, dígame. Sabe que tengo un problema con ajuste yo, que no estoy en la lista todavía, no me ha incluido. ¿Yo no te he incluido? Sí, no estoy problemas sobre. Ya voy a ver para ingresarte. ¿Estamos? Sí, por favor, profe. Ya, espérense, no se vayan porque necesito ver la lista de alumnos. Aunque yo sé que están aquí, pero a ver, en este momento yo veo que hay
otro día tuvimos clase, ¿no? No, pues el otro día no Sí, tuvimos clase. No, sí, El tenemos. martes. El martes tuvimos. No, el jueves fue la el última clase con nosotros. Pues. Ah, de veras que no, estoy perdido. Ya. Este es el 652. ¿Cómo está muy bien? Claro. A Hoy día primero. estamos a primero, ya. A primero del 4. Ya. Está don Amit González Medina. Ah, pues no. Amigo. Es don Héctor. Dile que lo llamo al tiro. Mira, a ver, ya, voy a... Bastián. ¿Está Bastián? Sí, está. Pero dile Sí, que... profe. ¿Qué pasó? Ya, después está Camila Quijada. Ah, no, a ver, Bastián, sí, Catalina de Los Ángeles, ¿está? Sí, profe. Ya. Christopher Emila